pagando con nuestro dinero. Hubo en los últimos días una encuesta que dio mucho que hablar sobre la imagen del presidente Javier Milei, porque se les ocurrió a estos encuestadores, Subán, Córdoba y Asociados, preguntar sobre si realmente la gente le cree o no le cree a Javier Milei. Porque claro, Milei es tan disruptivo, dice cosas tan llamativas, usa números a veces polémicos, y la pregunta es obvia. ¿La gente le está creyendo a Milei o no? Vamos a hablar con Gustavo Córdoba. ¿Cómo estás, Gustavo? Seferino, qué placer. Buen día. Buen día. Mirá, me llamó mucho la atención esta encuesta, me pareció muy oportuna y creo que a los colegas también porque apareciste por todos lados. Pero antes de ir a los números, vamos a escuchar al presidente Javier Milei porque eso nos va a dar una idea de qué es lo que vamos a hablar. Ok. ¿Te parece? Sí, claro. Esperamos lo de Milei porque lo que vos hiciste es algo como que estaba en la sensibilidad popular, ¿no? Yo siempre pensaba, pero hay cosas que dice el presidente, no solo en las citas de Marco Tulio Cicerón del domingo en su mensaje en el Congreso, en la presentación del proyecto de presupuesto para el año próximo, no solo eso, sino algunas afirmaciones que son muy polémicas, ¿verdad? ¿Te llamaron la atención las frases apelando a Cicerón, Gustavo Córdoba? Sí, claro. Sí, claro. Además, nosotros, antes de arrancar el cuestionario de esta encuesta, nos recordamos ese estudio que hizo Laura Sommer de Chequeado junto con Sí. nuestro amigo y colega Mario Riorda, donde estudiaron la relación de la política argentina, los discursos de la política argentina y la verdad. Y la verdad que la relación siempre, de toda la vida, ha sido complicada, ¿no? La política recurre de manera frecuente y de manera estratégica a la mentira. Claro. Y ese estudio, vos sabés que detectó que solamente 1 de cada 4 discursos políticos en la Argentina eran ciertos, verificados con argumento técnico y con números reales, ¿no? Solo 1 de cada 4. Así que el resto era sospechoso de ser mentira o definitivamente eran mentira. Con lo cual te das una idea de que esto no es novedad del lado de Milei, sino que la política argentina viene acostumbrada a niveles muy altos de mentira. El dilema que yo me planteaba cuando estábamos haciendo el cuestionario es, ¿llegaremos al punto de que el presidente se crea sus propias mentiras? Y creo que ahí hay un punto que explica por allí lo que pasó el domingo a la noche, en donde ya la gente pareciera que le ha tomado el punto al presidente, porque ya sabe lo que va a escuchar. No ha habido novedades en materia de recuperación económica, tampoco ha habido novedades en materia de recuperación del poder adquisitivo. Entonces, este tono de campaña permanente que el presidente tiene y su gobierno tiene, Yo creo ya que la gente no paga por ver eso, porque no hay una necesidad de cubrir ese vacío informativo. Y es como que el gobierno, como no puede mostrar números reales de la economía, se tiene que inclinar sobre la espectacularización del mensaje, ¿no? O, por ejemplo, lo que vimos en el caso Loan y posteriormente con el caso de Alberto y Fabiola, transmitir en cadena nacional todos los medios, ¿no? Como una suerte de, bueno, te distraigo mientras tanto. Hagamos un punto ahí. ¿Vos crees que el caso Loan y el escándalo que envuelve a Alberto Fernández está motorizado de alguna manera por el gobierno? No, fue aprovechado por el gobierno. Aprovechado. Porque los influenciadores que tiene el gobierno, que le pagan con la nuestra... Vos decís que hay pauta. Hay pauta y hay intencionalidad. Tomaron el caso cuando era un caso provincial y los influenciadores del gobierno lo transformaron en un tema nacional. Ahora, el caso de Alberto Fernández era interesante porque ayer, si vos mirabas, qué sé yo, La Nación y TN, estaban con una versión sobre el caso, ¿no? Y C5N con otra versión sobre el caso a favor de Alberto Fernández. En el último caso, en contra de Alberto Fernández, pero en todo caso, haciendo hincapié en eso, ¿verdad?
Mira, en la encuesta anterior nosotros detectamos que el tema de Alberto Fernández era un tema difícil, ¿no? Que era grave, pero le pedimos a la gente que nos hiciera un ranking de la gravedad de los temas de la Argentina de los últimos meses, y el tema de Alberto Fernández ocupaba el número 10 de 12 en términos de gravedad. Es decir, era grave, sí, pero había otros 9 temas más graves que ese, con lo cual pudimos por ahí establecer esta relación, ¿no? Que no toda la oferta comunicacional es la dieta informativa de los argentinos. Bueno, de hecho ustedes le preguntan también el grado de confianza eh, respecto de las instituciones y la verdad que hay que decir que el periodismo y los medios estamos muy abajo, ¿no? 19, 18% de confianza nada más. Sí, la justicia en el último lugar. Y te Ujú. digo algo, Seferino, viendo encuestas de confianza de nuestras, ¿no? Del año pasado, del 2022, de 2021, prácticamente no ha cambiado el panorama, ¿no? ¿Ah, sí? O sea que Lo hace rato que dramático, estamos en la lona los periodistas de la y confianza. en general te diría que las instituciones Mm, son bastante poco confiables, ¿no? La justicia siempre en el último lugar, por ejemplo. mm. A veces medimos Comodoro Pi, a veces medimos jueces federales, a veces medimos Corte Suprema, pero siempre se mantienen los mismos números de desconfianza. Lo mismo pasa con el sindicalismo, lo mismo pasa con las grandes empresas. Ahora, Eh, las redes sociales también, poca confianza, ¿no? Apenas un 22%. bueno, ahí sí notamos una diferencia. Hace 2 años tenían un Mirá, 38% de confianza, hoy tienen apenas un 20% de confianza. a mí me encantan las redes sociales, me encanta X. Ahora, esa ilusión de democratización del mensaje, la verdad que solo nosotros nos podemos creer esas cosas, ¿no? Bueno, pero fíjate que ahí está una de las fortalezas del gobierno, fortaleza, te voy a decir entre comillas, ¿no? Su comunicación gubernamental es en exceso digital, pero fíjate que no tratan de comunicar en positivo, No, sino que tratan de sacar de la conversación a todo el mundo que no piensa como ellos. claro. Ellos lo que hacen, claro, es impugnar, impugnar, impugnar. Y yo creo que a veces los periodistas, digamos, pecan del ego, ¿no? Dicen, ay, me critican en las redes sociales. Pero si es re fácil, bloqueas X y ya está. Nadie, después- no, ¿a quién le importa eso? Sí, 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 es como un combustible que le das al troll que te insulta si vos le contestás, ¿no? Hay que bloquear y a otra cosa. Pero claro, si no, si eso es un juego, nadie va a creer en esas cosas, ¿no? Digo, aparece alguien que ni siquiera lo conoce. El otro día me encantó porque estaba viendo un usuario muy activo y después me dice, no, si es el hijo de uno de los socios de Nicolás Caputo en Mirgor, o sea, una Mm. de las empresas beneficiadas por la ley de promoción sobre Tierra del Fuego, ¿no? Que Ujú. ahí hay casta, ¿eh? Y digo, y este muchacho hablaba a favor de las iniciativas ultraliberales de Milei. Digo, pero Mm. ¿cómo puede ser esto? Si eso se cumple, pues su papá va a perder un gran negocio, ¿verdad? No, yo creo que este gobierno no tiene nada de liberal. ¿No? Digo, Bueno, pero eh, hay desregulaciones, ha hecho varias, sí, ¿no? pero cuando vos sos liberal en lo económico y sos conservador o fascista en lo político, no podés eh, tomarte en plenitud el título de liberal, ¿no? Liberal es respetarle la palabra al otro de manera irrestricta, no limitar el acceso a la información pública, por ejemplo, y encima por decreto, que no corresponde. Digo, me parece que hay un tratamiento que este gobierno en la Argentina, viste, Cefe, Mm, los liberales no son liberales completos, ese es el tema. Son liberales a conveniencia, ¿no? mm. Entonces, lo que nunca hacen los liberales en la Argentina es transparentar los verdaderos intereses que están detrás de sus posturas. Pues Entonces, ¿sabe? bueno, Yo creo están en hay, un momento de gloria porque claro. la política está en retirada también, ¿no? Pero fíjate esto, una cosa que nosotros vimos cuando detectamos a la universidad pública, a la salud pública y al CONICET como objeto de confianza, detectamos que quizás muchos votantes de Milei lo votaron por los excesos en la estatalidad, ¿no? Claro. De la política tradicional argentina. Pero no votaron la destrucción del Estado, votaron la corrección, votaron que Milei haga, ¿no? Un trabajo para disminuir ese exceso de estatalidad, pero de ninguna manera quieren borrar a la educación pública ni a la salud pública.
O Sí. sea, ahí me parece que hay una primera contradicción de lo que hace el gobierno, de lo que espera su votante, que ahí nosotros sobre todo, ¿sabes en quién notamos que hay como una especie de retirada o repliegue táctico? En una parte del voto de Patricia Bullrich, Ah, mira. ¿no? Voto pro, digamos. Quizás algunos detalles republicanistas de este gobierno, por ausencia, han generado mucho ruido, ¿no? Ciertos manejos. No alcanza con que esté Patricia Bullrich en el gobierno, ¿no? Sino que es también toda esta teatralización, toda la gestión pública, la manera en la que Milei todavía sostiene un discurso electoral. Fíjate que en lugar de mostrar una recuperación económica, eh, trata de ganar tiempo, ¿no? Porque vos señalabas al principio la cuestión electoral. El gobierno confía en que le va a ir bien. Mm, Ahora, yo no sé si vos sabías, pero Argentina y Estados Unidos son los dos únicos países que tienen elecciones intermedias legislativas, ujú. ¿no? Eso genera una cultura muy particular. En nuestro país, los gobiernos que llegan más o menos con una economía ordenada, previsible, tienen un voto premio. Le pasó a Mauricio Macri, recordarás, en el 2017, cuando había expectativas favorables respecto de su gobierno, ¿no? Después vino la devaluación y bueno, eso fue al pasto. Pero en el 2017 Macri obtuvo una victoria inobjetable, la famosa ola amarilla, nos llevó a los analistas a pensar que había macrismo por 16 años esa elección. Nunca pensé eso. Nosotros decíamos venía Larrete y después Vidal, veíamos un continuo, el peronismo también se veía lejos del poder por mucho tiempo y sin embargo Alberto Fernández ganó el 19. Claro, Eh, el tema ahí, viste, es la economía también, porque lo de Macri estaba sustentado en un préstamo formidable en dólares para pagar, en fin, pasó lo que bueno, por pasó. eso, Ahora, con respecto, me quedé con lo del tema de los liberales. Es cierto, hay una parte del liberalismo que es poco republicano, ¿no? Y ha sido, digamos, los golpes militares se han alimentado de ese sector liberal en lo económico, no liberal, autoritario en lo político. Hay otra parte del liberalismo que no es así, ¿no? Que es también liberal en lo político, pero está en retirada. Y esa parte terminó votando a Milei, que es lo que estás, creo yo, diciendo, ¿no? Pero sí, sí. ahora no le gustan algunas formas. Por ejemplo, es bastante autoritario, por decir algo, el presidente. Además, esto de arremeter contra la universidad pública, es cierto que la universidad pública necesita un montón de arreglo, pero no destruirlo, ¿no? Ese es uno de los puntos clave, porque además la apelación a la mentira del presidente desmejora mucho su performance política Mm, general. La pérdida de absolutamente. eficacia devenida por las mentiras y además por las peleas internas, es como que, viste, es muy fuerte el mensaje que emiten hacia afuera y después creen que sacándose una foto, mostrándose sonrientes, que con eso alcanza, ¿no? Digo, me parece que hay un infantilismo ahí en el manejo, cierto, de la posición pública de este gobierno, porque son detalles que tienen que arrancar bien, digo, no los podés corregir con una foto. Y déjame decirte algo más respecto de la elección el año próximo. Cuando un gobierno va con la economía en recesión, en crisis, lo esperable es un voto castigo. Mm. Aunque no tengas a nadie enfrente. Claro, Vos porque recordarás, se Alberto Fernández federaliza. en plena pandemia fue con una recesión económica muy dura y recibió un voto castigo fenomenal. Mm, Y no había nada enfrente, ¿no? mm. Ahora vamos a escuchar al presidente Javier Milei y después analizar qué es lo que dijo la gente y también cómo fue hecha la encuesta, ¿te parece? Dale. Te invito a despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad. Que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez. Igual pueden tomar nota porque ahora empiezo, vamos. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de 2000 años. Más de 2000 años. Y ustedes de eso no aprendieron nada. Sepan ustedes, miembros de este honorable Congreso, que la decisión de qué lado de la historia quieren quedar es suya. Luego será la ciudadanía quien lo coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente.
Bien, momento de gloria percibido por Milei. Yo ahí, antes de preguntarte algo, Córdoba, diría una cosa que me llamó la atención, la televisación del canal público, digamos, por llamarlo así, el 7, que no mostró nunca a la oposición, solo mostró al oficialismo, las galerías, al presidente. Es decir, que el presidente chicaneaba a Martínez, que es el jefe del bloque de diputados peronistas, pero nunca lo mostraron a Martínez, ¿no? Me parece que eso no está bien, no favorece la conversación democrática. Claro, uno dirá, bueno, pero ellos hacían lo mismo. Sí, pero se supone que vos viniste para ser distinto. ¿Cómo lo viste a este tramo? Es el tramo final del discurso en el Congreso del domingo pasado. Lo vi como un acto más de campaña. Para colmo de males, al ser un producto puro televisivo, Milei, porque salió del panelismo, no salió de la política, él había tenido un episodio anterior de 50 puntos de rating, si no me equivoco, en mayo, en la Asamblea Legislativa, y en esta no pudo repetir el mismo rating, tuvo un apagón televisivo importante, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una reflexión que al gobierno le corresponde, a la comunicación del gobierno le corresponde establecer de la oportunidad de los mensajes, porque vuelvo a insistir con lo que te decía al inicio. La gente quizá está esperando otra cosa del gobierno y no el estilo de campaña. Claro. Quizás está esperando anuncios de mejoras concretas de la economía y no esta chicana permanente de campaña electoral en la cual se ve que al gobierno le sienta cómodo, ¿no? Porque sí, fíjate que es una reiteración ya hasta el infinito. Pero fíjate el error, porque lo de Cicerón, bueno, es una frase, qué sé yo, hay mucha gente que cree que hay que buscar en la web la frase famosa y acomodar las frases a lo que uno quiere decir y no le importa dónde lo sacaron, además se puede equivocar, ¿verdad? El problema es después lo que él remata, él dice, 2000 años tiene esta frase y usted no ha aprendido nada, ¿viste? Y ahí está el error de la ignorancia del presidente, que es una frase donde él habla de presupuesto, habla de Estado, y después dice 2000 años tiene esta frase. O sea, no hay ahí una conexión como que alguien, algo en alguna neurona te diría, no, pero mirá que hablaste de Estado, no puede ser una frase de hace 2000 años, ¿entendés? Es una cuestión de una gran ignorancia de una persona que no ha leído nada. No, y cuando vos, perdón, termino esta frase, termino. Millones de dólares. Claro, termino esta frase, digo, y cuando vos tenés al frente del timón una persona que de economía debe saber muchísimo, pero que no sabe de otras cosas, bueno, a uno le agarra un poco de brívido, ¿no? Coincido, comparto, creo que ahí es donde se nota la falencia y es donde la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿hasta dónde soportar en el tiempo un gobierno que no está dando ningún resultado? Bueno, mira, la economía se cae a pedazos, ¿no? Pero la inflación bajó. Bueno, pero supuestamente, Seferino, tenemos un presidente que era especialista en crecimiento con y sin dinero. No, yo creo que él del crecimiento no se ocupa. El discurso fue larguísimo, pero sirvió para comprender bien lo que piensa, qué es el Estado para él. El Estado, por lo tanto el gobierno, él identifica mucho Estado con gobierno, se tiene que ocupar de tres cosas. Uno, los equilibrios macroeconómicos, para nada política económica, ni procíclica ni anticíclica, lo dijo expresamente. Dos, relaciones exteriores. 3, garantizar a los ciudadanos el imperio de la ley, seguridad y justicia. Y nada más. O sea, crecimiento, todo eso es una cuestión de los privados, ¿eh? Yo te diría, en la cuestión de la seguridad, nosotros la preguntamos como frase. Él dijo en el reportaje que le dio a Majul, dijo, estamos arrasando con la inseguridad. Sí. Un 23 dijo que estaba diciendo la verdad y un 66 dijo que estaba mintiendo. Es decir, que la percepción no es que estamos arrasando con la inseguridad. Habrá habido, en un caso puntual en Rosario, un descenso en los índices de mortalidad en ocasiones de asalto, ¿no? De inseguridad. Sí. Pero en el resto de la Argentina la inseguridad es la primer variable junto con la cuestión económica. Cuando vos preguntás los problemas. Ustedes preguntaron varias frases del presidente, a ver qué decía la gente, si
si están a favor de lo que dice el presidente o no. Por ejemplo, le preguntaron, las tarifas de electricidad, luz, gas, agua, están regaladas, ¿no? El 76,2% dijo en desacuerdo con el presidente, ¿verdad? Esa es la más alta. Así es, la más alta, sí. Bien. También las jubilaciones están 5% arriba, dijo el presidente, ¿no? Sí, sí. 71,7% dijo, no le creo. Es mucho. Es la demostración de que incluso te diría, parte del núcleo duro no coincide con el presidente. Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse la sostenibilidad de este esquema de poder, de política, cuando su único soporte es la opinión pública, y estamos viendo que un punto y medio mensual viene perdiendo este gobierno en los últimos meses, proyectando, manteniéndose igual la situación económica. Vamos a llegar a un fin de año con un gobierno por debajo del 40% de aprobación y con más de 60% de rechazo. Ahora, ¿sabes que yo esto te quería preguntar? Porque hay otras encuestas que no dicen eso. ¿Por qué las encuestas sobre el mismo tema dan distinto? Distintos métodos, distintas fechas, distintas preguntas, distintas motivaciones. Nosotros, esta encuesta la pagamos nosotros, Ceferino. Es una buena aclaración. Mira, nosotros hace 8 años que venimos haciendo, cuando podemos, una encuesta nacional, tratamos que sea mensual, de hecho las colgamos en nuestro sitio web, pero las preguntas las definimos nosotros, no los clientes. Nosotros tenemos clientes nacionales a los cuales le hacemos encuesta nacional, pero esas no se publican. Esto que nosotros publicamos es lo que nosotros queremos investigar. Los colegas a lo mejor tienen algunos clientes nacionales que le piden que publiquen determinados datos, ¿no? No lo sé. Ustedes dicen las preguntas son estructuradas, eso lo entiendo. El método de recolección de datos, 50% Kawi y 50% mailing. ¿Qué quiere decir te eso? Explico. Sí. Nuestra expertise en los últimos años, hemos hecho muchísimas encuestas en todas las provincias, pero muchísimas, ¿no? Domiciliarias sobre todo. Con esos datos armamos una gran base de datos propia de más de 70.000. En términos técnicos, para hacer una encuesta panel vía mailing, necesitas 50.000 datos o a partir de 50.000 datos en tu base de datos. Y nosotros armamos una de 70. A esos 70.000 le mandamos una correspondencia y le pedimos que responda a la encuesta. Sobre eso hicimos prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad de esta encuesta. Y complementamos con encuestas en redes sociales, en YouTube, en Google, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eso es Kawi. Exactamente. Perfecto. En resumen, ¿qué podrías decirme del estado de opinión pública en septiembre respecto de las frases del presidente? ¿La gente le cree, no le cree? No, la gente no le cree. En promedio, las 12 frases fueron etiquetadas como mentira, algunas con un 56, otras con un 76, pero en general no hubo una sola frase de las que le propusimos a la gente que fueran afirmadas como algo verdadero. Y este me parece que es el límite que tiene el presidente, ¿no? Su única posición de poder es la credibilidad en materia económica. Y preguntamos la mitad o más de la mitad son preguntas de tipo económico y la gente no le cree en el fuerte de Milei, con lo que avisoramos un problema de corto plazo, porque el presidente es como que ignora su debilidad política, ¿no? Esto que vos en la introducción hablabas muy bien, de esta construcción de ese tercio para evitar el juicio político, ¿no? Me parece que es la primera vez que hay un reconocimiento a esa debilidad, pero todavía no se nota demasiado en las formas de hacer política, ¿no? Queda un gobierno muy sospechado con el voto de estos 5 diputados que se dieron vuelta, misteriosamente, en forma sorpresiva, ¿no? Que además se dieron vuelta de un proyecto propio de ellos. Ahora, algo que me llama la atención. Y te pregunto por qué. ¿Por qué? Porque el presidente obviamente tiene todas las encuestas, tiene olfato, sabe lo que están opinando los medios, no solo los medios más fieles. ¿Por qué elige hacer un asado para festejar el veto al aumento de los jubilados?
Mira, todos los gobiernos, Seferino, tienden a desconocer el poder del contexto Mm. o la jerarquía del contexto. Creen que la política tiene tanto poder que modifica los contextos. Entonces, no importa que la gente la esté pasando mal, no importa que haya sufrimiento en las calles, no importa que los jubilados la estén pasando mal. Lo importante es lo que están haciendo ellos, ¿no? La transformación, la revolución, el esquema nuevo, la renovación de la política. Y la verdad, hay que decirlo en estos términos, me hace acordar a Doctor House, ¿viste? Cuando Doctor House decía, todos mienten. Todos los gobiernos se equivocan en esto, ¿no? No le dan primacía al verdadero contexto, que es el contexto social. Claro. El contexto social es lo que te determina el margen de maniobra que vos tenés en la política. Y si vos desconocés eso que el contexto te está diciendo, y lo que te espera no es bueno, no es bueno. Muy bien. Alberto Fernández lo Sí. subestimó, Mauricio Macri lo subestimó. Mira, todos los gobiernos en la Argentina, los últimos, pecaron de esa soberbia de no reconocer la importancia del contexto. Y me parece que este gobierno va en la misma línea. Muy bien, Gustavo Córdoba, muchas gracias por esta conversación. No, al contrario, un placer para mí, Sergio.